ơn trón dại mất nhau muôn đời, nỗi đau chẳng nói thành tên, chỉ nghe duy dắt qua đêm lạnh lùng. Stand by me. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo El Cine en la Tele. Hoy vamos a tener un programa variado. Vamos a ir de una pesadilla a sueños. En realidad hay una de las películas que se llama Tren de Sueños que también podría ser Tren de Sueños y Pesadillas. Vamos a ver esa película de Bentley que se estrenó en Netflix. Vamos a hablar de Dos Fiscales, que se estrenó en los cines, del gran Sergei Loznica, alguna vez estuvo en nuestro programa. Y también vamos a hablar de esta película ganadora del Oso de Oro en Alemania este año en la Berlinale, una trilogía. Después vamos a hablar bien de quién, de cómo, de qué va. Cuyo título es Drömer, que es Sueños. Así que esto es el inicio del cinematógrafo. Y empezamos así. Está bastante bien hablar de dos fiscales en Vietnam, ¿no? Vietnam sigue siendo, vamos a usar la palabra cuco del momento, más cuco que cuca, que es la palabra comunista. Este es un país comunista, muy distinto de China, por cierto. Digo esto porque el tema, la obsesión de Loznica, el cineasta de nacionalidad ucraniana, nacido en Bielorrusia, es, sin duda alguna, el comunismo o la experiencia soviética y, por el otro lado, la Segunda Guerra Mundial y, en particular, el nazismo. Acá habría que hacer una distinción entre nazismo y la experiencia revolucionaria soviética. No es lo mismo. Es cierto que la época que elige y la época que critica y que despedaza minuciosamente en una suerte de lectura quirúrgica de lo que fue la era de Stalin, el momento de auge de Stalin en el 37, sin duda esa experiencia fue totalitaria. Pero los orígenes de la experiencia del nacionalsocialismo respecto de la experiencia revolucionaria de febrero del 17 y después de octubre, sin duda alguna son literalmente opuestas. Y eso es algo que hay que honrar a la historia. La historia es no lo que se nos da la gana, si bien tiene múltiples posibilidades de lectura, pero no son equivalentes. El origen de uno respecto del otro, uno es de origen emancipatorio, el otro tiene un origen contrario a la emancipación, sino más bien a la erosión de todo aquello que no era ario, lo cual son distintas posiciones como punto de partida. Decía que esos son los ejes de las películas de Loznica. Y esta en particular, obviamente, tiene que ver con el stanilismo. Y el stanilismo visto desde un punto de vista microscópico, porque se trata ni más ni menos que una cantidad de personas que están presas, sin proceso, más de 10.000, dice en un momento un oficial, y un joven fiscal que todavía mantiene su pasión, su creencia, su deseo de que lo que vivió en febrero del 17 se cumpla, es decir, una experiencia de mayor justicia, por decirlo así, empieza a hacer su trabajo bajo
esa creencia, es decir, cree todavía en lo que se originó 20 años atrás, en el 17, acá estamos en el 37. Y le llega un mensaje de un modo casi secreto para que defienda a uno de los tantos hombres que está detenido sin el debido proceso. Bueno, para eso tiene que ir a uno de las instituciones vinculadas con la justicia a pedir permiso para poder encontrarse justamente con el acusado y por consiguiente defenderlo. Lo que la película va a mostrar es todos los procedimientos que llevan a la defensa o no del que está detenido injustamente. ¿Por qué dije microscópico? Primero porque es un caso en particular, no son muchos casos, es un solo caso. Pero no solamente se trata de un solo caso, sino que además del caso en particular, hay algo más que está relacionado con la percepción, por eso dije lo microscópico, que está en principio relacionado con algo muy concreto y muy sencillo, que no es otra cosa que el problema de la burocracia. Acá el estanilismo es una sofisticada, microscópica forma de terror burocrático. Y esto la película lo va a trabajar de un modo, verdaderamente de un modo genial. En ese sentido la película Lotnica es magnífica. Quizás el origen del texto, que es una novela de alguien que también fue un trotskista, tiene una lectura a favor de lo que fue la revolución. Por consiguiente, muy probablemente si fuera estrictamente la mirada de Lotnica, ni siquiera sería a favor el pasado del 30, antes del 30, o mejor dicho, antes de la muerte de Lenin, o ya con el problema del exilio de Trotsky. Probablemente sea mucho más crítico incluso sobre eso. No sé qué lectura tendría en relación de febrero del 17 a octubre del 17, que es otra manera, es un parteaguas en la manera de interpretar la revolución rusa. Sea como sea, la película sí es muy precisa en lo que acabo de decir. Y el film es muy preciso también en lo grisáceo, en el color gris, como elemento de lo burocrático. Es una película que la paleta cromática siempre está absorbida por el gris. Y eso es algo muy interesante, como el color de la permanente sensación de estar en una vida de trámites. Acá hay algo que le interesa mucho, por ejemplo, a Lucrecia Martel, que es el problema del trámite, la vida como un trámite. Uno vive haciendo trámites de tal forma que después termina prácticamente no viviendo. Y esto también es parte de la película. Luego hay hay dos grandes momentos en esta película que transcurren en un tren. En uno se toma un texto de Gogol, en realidad, algo que se cuenta, y me gustaría que lo veamos un momento. Y veamos la diferencia. Miramos este momento en un primer viaje en tren. После кампании 16-го года под Ковелем, сударь ты мой. Y ahora miremos un segundo momento en otro viaje en tren. Вам сюда. Добрый вечер. Здравствуйте. А, ваше место? Пятое. Мое, да. Пожалуйста. Извините. Давайте я тут. А можете стать? Да не. Estos dos momentos son los creyentes y los que ya entienden que el régimen no tiene nada que ver con sus vidas o que han sido traicionados,
Y los otros, los que han tomado el poder, se ríen de la creencia, son los cínicos, son los que están en el corazón de la burocracia. La película no solamente es un film acerca de la burocracia, también es de una burocracia que en todo caso está orientada a la eliminación de toda disidencia, y no solamente la disidencia, sino aquellos que reivindiquen por lo cual se empezó todo lo que se empezó 20 años atrás y que se ha ido traicionado hasta convertirse literalmente en lo opuesto. Esta cuestión de cómo un propósito consciente se vuelve en su opuesto, inconscientemente en su opuesto, es algo que en algún momento tendríamos que estudiar nuevamente. Puede pasar en el Estado de Israel, ha pasado en la Unión Soviética. Es decir, es un fenómeno interesantísimo y tremendo a la vez, un fenómeno probablemente de los más dolorosos, sobre todo cuando detrás de los mismos hay algún tipo de pensamiento utópico. La película se llama Dos fiscales, es una película de Sergei Lotnitsa y se estrenó en los cines de la Argentina. Коммунистическая справедливость. Справедливость коммунистическая. Tren de Selvios se estrenó en Netflix, película que merecía la pantalla grande. Es una película particularmente visual, también sonora. Una película que merecía sin duda un cine. Pero bueno, estamos en la era de las plataformas, Netflix está comprando todo. Vaya a saber cómo se verá en el futuro las películas. Sea como sea, Tren de Sombras de un cineasta que tiene pocas películas, pero interesantes las dos. Me refiero a Chris Bentley. Tiene el protagónico de Joel Edgerton. La película arranca en el principios del siglo XX. Y hay algo que es hermoso de esta película, que es la sensación, la experiencia de ver el crecimiento de alguien. Es decir, el trayecto de una vida. Y el trayecto de una vida, si bien uno puede pensarla como un guión, como que las cosas de alguna manera se inscriben y uno interpreta ese guión secretamente hasta darse cuenta, en realidad es exactamente al revés. Las cosas suceden, pasan y quizás retrospectivamente uno las significa. Entonces las películas que trabajan sobre esta idea del tiempo, de la línea del tiempo, a veces transmiten con delicadeza esto que estoy diciendo.
Y funciona muy bien eso en la película. Hay también una idea de, llamémosle, de trascendental, o de quizás una filosofía característica de Estados Unidos, que es una idea de una filosofía trascendental a la Emerson, una idea de la relación con el cosmos, una suerte de conexión con el cosmos, pero en un sentido materialista, físico. O sea, la trascendencia está en la inmanencia, sería en términos filosóficos. Hay algo de esto en la película y eso es lo que remite a la mejor versión del cine de uno de los más grandes cineastas, al menos en el principio, que fue Terrence Malick. Hay algo en esta película del gran Terrence Malick, sin duda alguna. Sobre todo la segunda película, por eso vimos un fragmento en el segundo corte, cuando empezó este segundo bloque, que es de una obra maestra absoluta, que es Days of Heaven. La película trabaja con esa estética, con una estética de agudizar la percepción, el detalle y sobre todo, o fundamentalmente, la relación existente entre la naturaleza y la subjetividad. Esto en la película es constante. Los árboles, la forma en que están filmados los árboles, la forma en que está filmada la relación del detalle de la vida microscópica con la vida propia y sobre todo la percepción puesta en la conciencia. No podría ser en otro lado, por otro lado. Y luego es la historia también de un inicio de una nación, pujante sin dudas, el inicio del ferrocarril, es la vida de un leñador, en ese sentido sería como un Misael de Lisandro Alonso, pero en otro contexto. Y aparecen las cosas que marcaron un poco la vida de los Estados Unidos, de los estadounidenses, en ese siglo, en ese principio del siglo. Por un lado las guerras, por otro lado el capitalismo, el racismo, la presencia de los chinos como una presencia invasora, lo cual es muy llamativo mirarlo desde hoy, algo que estaba en otro sentido en el pasado, en la misma Estados Unidos. Y la película llega incluso hasta el momento el momento en que pisa un astronauta en el nombre de la humanidad, no en el nombre de los Estados Unidos, justamente la Luna. Bueno, de esto va la película. Es una película por momentos notable. Quizás el mayor problema que tenga el film radique en algo que es muy difícil cuando se trabaja con esa sensibilidad poética, que es el exceso. Cuando hay una proclividad al exceso, la película está no solamente infringiendo una regla que yo creo que en toda estética es clave, menos es más. Cuando hace de más, la película se vuelve kitsch y tiene varios momentos kitsch, pero en general está contenida y la película funciona. Se llama Tren de Sombras y la pueden ver en Netflix. Livet mitt er I en sky. Eller, ikke alt da. Kroppen min jo ikke det. Men alt det andre, alt jeg ser, alt jeg tenker og føler, det I en sky. Og det føles så rart at kroppen og sjelen atskilt. Og det føles også veldig skjørt, som om livet mitt ikke helt henger sammen. Syns dere det rart? Det bare fordi jeg tar alt så bokstavelig. Jeg ser det for meg, ikke sant? Jeg ser for meg en ordentlig sky, en cumulussky. Den relativt fast, og det lett å forestille seg at den kan romme ting. Men iblant så ser jeg bare for meg sånne cirrusskyer, eller enda verre, et sånt tynt, gjennomsiktig slør av et skydekke. Og da kan jeg plutselig få for meg at det ikke noe der som holder tingene på plass. Og at alt jeg og har vil falle ned på gata og vaskes bort av regnet. Hotland hizo una trilogía que es extraña, ¿no? La primera se llama Sexo, la segunda se llama Amor y la tercera se llama Sueños. Se estrenaron de un modo no cronológico, porque en principio Sueños
era la segunda y la tercera era Amor. Pero pasó por esas cosas de los festivales, se estrenó primero Amor y después se estrenó Sueños. De tal forma que el personaje del psicólogo que aparece en Sueños hacia el final es un personaje secundario en esa película. En la otra, quizás la mejor de las tres de esta trilogía, que transcurren en Oslo y que Noruega, sobre todo la ciudad, la capital de Noruega, se transforma en una especie de protagonista, porque es realmente notable lo que hace en ese sentido, en cómo filma la ciudad de Noruega. De todas maneras, la película esta en particular trata sobre un tema más pequeño. Amor es una película, era magnífica porque era una película, en ese sentido era magnífica, era una película calidoscópica, es decir, había muchos personajes y en última instancia la exploración del amor era una exploración multifacética, entonces se volvía mucho más rica en matices y en la abundancia de tipos de amor. Amores entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres y a veces más allá de dos. Es decir, que era en ese sentido una película mucho más interesante. Acá se trata de una niña que se enamora en principio de su profesora. Al principio ni se da cuenta que se está enamorando, hasta que se da cuenta que se está enamorando. Y sobre ese enamoramiento escribe un libro. La película en ese sentido es inteligente en la estructura narrativa, va hacia adelante, va hacia atrás, queda en el tiempo, es decir, hay un juego narrativo que dista de ser lineal. En ese sentido el film trabaja constantemente sobre la configuración de un amor que habrá de ser fallido, pero que en esa forma de construir el amor, no obstante lo que sucede es que nace una escritora. Y eso es lo más interesante de la película, la relación entre la palabra y la experiencia. Es decir, las formas por las cuales alguien puede efectivamente, a partir de la palabra, resignificar su experiencia, sobre todo a la hora de escribir sobre la misma. Y en ese sentido la película es realmente magnífica. ¿Cuál es el problema que tiene en sí el film? Es simplemente algo muy concreto. Es otra vez, un poco como decíamos recién respecto de Tren de Sueños. Es una película que se excede en sus recursos. Se excede en la música, por ejemplo. Se excede, incluso hay un momento en la propia película que es como si se dieran cuenta en el interior de la escena de que la música está de más. Miren esto. Tenker du, ja? Jeg merker at jeg blir lei meg. Altså, hun ikke har sagt noe til meg om dette. Jeg vet ikke om jeg skal bli sint, eller... Det var litt vann, ja. Og det var yoghurt? Nei, takk. Kanskje kaffe. Er du gjennom? Jeg bare... Jeg skjønner ikke at jeg ikke har... visst noe av dette her, at jeg ikke har sett det. Du har ikke visst noe heller? Ja, ikke før jeg leste dette her. Jeg har skjønt at det har vært noe, jeg bare ikke... Du hadde liksom ikke forestilt deg dette. Virkelig ikke. Kan du dempe musikken? Ja, det kan du gjøre selv. Ahí es claramente un acto consciente, es propio de la escena, pero es como si se revelara el inconsciente sonoro del film. Eso irrespirable del sonido está en varias secuencias y justamente no son probablemente conscientes. Pero más allá de eso, es una película que también trabaja sobre los detalles. Y en ese sentido el trabajo sobre el detalle es magnífico, verdaderamente magnífico. ¿Por qué? Porque hay detalles de la observación de la chica, muy propios de la literatura, y muy bien trabajada el desplazamiento
de la capacidad analítica descriptiva del lenguaje en un texto a la posibilidad de transferir eso al plano, que es un recurso distinto, o sea, un primerísimo plano, una forma peculiar de mirar desde la cámara, lleva a una equivalencia entre la descripción detallada y minuciosa en una novela a lo que puede ser en un relato cinematográfico el acto de describir, el acto de girar en torno al detalle. En eso la película es probablemente lo mejor que tiene. Y tiene también algo que tienen las tres, que es, lo habíamos dicho, el retrato de la ciudad de Oslo. En ese sentido, la película es magnífica. Las formas de filmar la arquitectura, la relación de la arquitectura con los lugares donde viven los pudientes, donde viven los menos pudientes, los monumentos. Acá se habrá de ver que hay muchas escaleras y acá otra vez el problema del recurso al simbolismo y a enmarcar el relato muchas veces en un exceso, en un subrayado. Lo primero que se ve en la película es literalmente una escalera. Y hay una escena totalmente kitsch que tiene que ver con un elemento onírico, donde las escaleras que se ven una y otra vez se va a ver de una manera prácticamente, diría yo, espantosa. Entonces, esas son las oscilaciones de la película. Hay grandes momentos y no grandes momentos. Y eso es todo lo que podemos decir. Acá hay alguien que quiere hablar. Dice hello, hello, y se fue. Hello, hello, ahí saludó. En fin, eso es todo por ahora.